¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes y hoy quiero hablar sobre esos últimos requisitos para entrar en España este 2022. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque me están haciendo muchísimas preguntas sobre los temas de las nacionalidades, si hay restricciones para ciertos países, sobre ETIAS, qué es ETIAS, si es una visa, si no la van a poner a todos los países latinoamericanos, cuándo entra en vigor, que cuáles son las últimas medidas sanitarias, que si hay tercera dosis que la necesitamos para entrar a España, a Europa o no, y nos estamos volviendo un lío con toda esta información. Hay gente que está publicando sobre estos temas todos los días y lo que yo quiero hacer para intentar aclarar todo lo que está pasando es centralizar toda la información del BOE, de la página de sanidad de TIAS, en un solo sitio en mi página web de fabianbernal.com. Estoy creando ahí, además de todos los enlaces a mis redes sociales, a que si las personas quieren contribuir donándonos dinero, comprando y contribuyendo, comprando productos de artistas, bueno, toda la información necesaria sobre poder vivir, trabajar en España, los requisitos sanitarios, los requisitos normales para entrar a España en un solo sitio. Así que en esa página de fabianbernal.com habrá un botón de otra página en la que estaré publicando toda esta información actualizada todo el tiempo sobre los últimos requisitos para poder entrar a España, porque por ejemplo en este momento han salido Argentina y Canadá del listado de países seguros que podrían entrar a España. Tendremos que esperar una semana más a ver si el listado cambia o no, permitiendo nuevamente la entrada de esos países sin algunas restricciones o no. ¿Y qué hacemos con todo eso? Por ejemplo, para buscarlo teníamos que entrar normalmente a la página de sanidad, buscar aquí en sanidad el botón de listado de países, zonas de riesgo y alto riesgo. Y si uno entraba acá, descargaba este PDF que aquí le decía países y zonas de la Unión Europea, zonas o el espacio Schengen, zona europea, que están o no permiten la entrada fácilmente a España, igual que las de los terceros países. Entonces, por ejemplo, decía acá, se consideran de riesgo todos los países terceros, excepto estos, donde ya no aparece Canadá y Argentina. Antes sí, los que aparecen acá es que pueden entrar supuestamente sin problemas, pero también se les está pidiendo el código QR y la vacunación completa, que además cambia a partir del 1 de febrero, porque para eso tendríamos que ir nuevamente ahora al BOE, porque el BOE publicó que se necesitará una tercera dosis para poder entrar a España. Y por ejemplo, aquí en el apartado sexto decía certificación de vacunación. Se aceptarán como válidos los certificados de vacunación expedidos por las autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal completa, requisito que ya conocíamos. Primo vacunación, si es como Janssen, que solo era una, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 270 días desde la fecha de administración de la última dosis de dicha pauta. 270 días, o sea, 9 meses. Así que si mi última dosis de cualquiera de las fábricas de las vacunas permitidas en España fue hace más de 9 meses, ya necesitaría una tercera dosis para poder entrar a España a partir de febrero, que ya lo tenemos a 2 semanas. Así que las personas que tengan esas vacunas hace más de 270 días, a ponerse un refuerzo. Además, Sanidad también ha dicho que si se había puesto la primera o segunda dosis de vacunas que no estaban aprobadas por la EMA aquí en Europa, pues que si se ponían una tercera dosis o una segunda dosis de las aprobadas, ahora sí pueden llegar a España. Bueno, como les digo, esto es todo un enredo y hay que mirar que un comunicado, que el otro, que la pauta aquí, que el BOE, y esto se nos ha hecho un lío.
Por eso intentaré centralizar todo en ese botón para que las personas puedan ir a las páginas web y yo estaré escribiendo ahí si se ha modificado o no, publicando las últimas imágenes de todo para que todo se concentre, el último BOE con la última restricción, aclarando si se puede, no se puede, si han quitado, aprobado alguna cosa y además pues cuáles son los países de riesgo, los que no son de riesgo, si se puede entrar o no se puede entrar al país y cómo va funcionando todo eso. Es decir, que hablaré de todos los requisitos esenciales para entrar a España durante todo este 2022. Desde los requisitos normales de que se necesitaba el pasaporte vigente, los 96,50 euros por persona y por día de estancia, a menos que el sueldo mínimo vuelva a subir este año. Si vuelve a subir, se incrementará esa cantidad, ya lo avisaremos. Seguro médico, reservas hoteleras, bueno, todo lo que ya hemos hablado en videos anteriores. Además, lo bueno es que hay una página que también la voy a dejar ahí publicada, que es esta página que es supremamente importante. Vamos a aceptar acá, permitir todas, no soy un robot. I understand. Marquemos esa casilla y enviemos este formulario. Esta página del Travel Center de la IATA está supremamente interesante porque además nos pone las últimas medidas de regularización COVID de todo el mundo. Entonces, si yo señalo, por ejemplo, no sé, vamos ahora esto, mire, señalé ahí Brasil, bueno, no, Venezuela no, Colombia. Tristemente está en inglés y para muchas personas será un complicado, pero pues si usan un traductor les podrá avisar qué es. Entonces acá nos dice a CheckMic, que es la página a la que hay que entrar en Colombia para rellenar el formulario y decir si estoy vacunado, he pasado la COVID y todo lo que se necesita para entrar allí. Si buscamos, por ejemplo, entonces España. En España nos pone hasta el 31 de enero del 2022, pasajeros no podrán entrar a menos que, y todo el listado de lo que no se puede, los listados de cuáles son los países y los no países que están permitidos. Bueno, como les digo, toda la información actualizada. La IATA está intentando también hacer esto de centralizar la información en algún solo sitio y nos dice, bueno, estos son los países que ya estamos confirmados, no está confirmado o estamos chequeando la información para saber si es real. Así que en esta página también podrían encontrar toda esa información y también la encontrarán en mi enlace en fabianbernal.com para que si no quieren leer lo mío, sino ir directamente a la fuente, puedan ver la fuente ahí realmente y saber y entender qué es lo que está pasando con las medidas COVID en todo el planeta en este momento. A ver si nos dejamos de liar porque cada país tiene unas diferentes, además en la Unión Europea, que si voy a Austria, que si voy a Alemania, que en Holanda, bueno, esto está terrible. Y pues otro tema que también les voy a dejar ahí es el tema de ETIAS. ETIAS es una visa, no es una visa, la gente se preocupa mucho por eso. La misma página pone acá que es un permiso de viaje para Europa. Ellos en algunos textos ponen que es una visa, en otros que es un permiso, en otros que es una autorización. Pero en definitiva, lo más importante de esto para la gente que está asustada y que piensa que esto va a entrar en vigor ya, es esto. ¿Cuándo será el permiso europeo ETIAS un requisito obligatorio? Y en el segundo párrafo nos pone, entrará en vigor a finales del 2022. No pone el mes exacto, pero se preveía que iba a entrar en noviembre o en diciembre de hace 2 o 3 años. Yo empecé a hablar de este tema, bueno, hace muchísimo cuando me lo empezaron a preguntar y lo han ido modificando por todos los temas de implementación, problemas que ha sido pues poner de acuerdo a todos los países de la Unión Europea y luego por el bendito COVID que lo ha atrasado todo. Entonces lo han ido retrasando año tras año, año tras año. Y todos los años ponen el año siguiente, el año siguiente. Me acuerdo que el año pasado me lo preguntaron y en algún video también les dije no se preocupen, ya pone que es a finales del 2021 y cuando lo cambiaron al 2022 les dije no se preocupen, ya es a finales del 2022. En este momento estamos en esto, pero aún no sabemos si entrará en vigor este 2022 o porque seguimos en medio de una pandemia,
puede que lo vuelvan a alargar para el 2023. Ya saben que esto afecta directamente a la economía de los países turísticos con el COVID, así que no sería una buena medida ponerlo de una vez, sino permitir que todo el mundo venga mientras se solucionan las cosas. La cosa es que aquí se entrará en vigor a finales del 2022. En ese momento ETIAS, en el momento en que ETIAS esté operativo, los ciudadanos de países elegibles deberán tramitar la visa ETIAS. Como les decía, ni ellos mismos saben si eso es una visa, un permiso o qué es lo que es, pero bueno, llámenlo como quieran. ¿Qué es ETIAS? ETIAS realmente es una página web en la que todos los países del mundo fuera de la Unión Europea tendremos que rellenar un formulario que dicen ellos que será muy rápido de hacer, de 5 o 10 minuticos, e igual a los 5 o 10 minutos de haberlo rellenado, ellos nos dirán si tenemos autorización para entrar al territorio Schengen o no. ¿Qué se necesitará? Un pasaporte vigente, una tarjeta de débito o crédito para poder pagar la tasa para enviar el formulario y rellenar el formulario con las fechas en las que uno planee viajar. Será algo tan sencillo como eso y la autorización le dirá a uno si le permitimos, no le permitimos. Se supone que ellos están montando un tipo de alertas ahí dependiendo del país de origen, del perfil de cada persona, pero en teoría no será algo tan complicado como una visa, será algo muy rápido como lo que hacen las páginas de los Estados Unidos también con los países europeos, Canadá y todo. Simplemente hay que rellenar un formulario, casi que informar, voy para allá, pagar una tasa porque ayuda a recaudar impuestos y viajemos. Así que en principio no habría problemas, aunque ya sabemos que esto puede servir para cerrar fronteras muy rápidamente con un país. Usted se inscribe, pone su país, dice voy para allá y puede que digan no por cualquier motivo sanitario, económico, por alguna reserva que tenga el país con otro, por no sé. Puede haber ahí miles de temas de los que no vamos a hablar en este video, pero en definitiva es eso. ETIAS entrará en vigor a finales de este año, según la página oficial, y es para todos los países del mundo fuera de la Unión Europea. Si ustedes revisan la página, ahí también pueden ver que por cada uno de los países uno puede hacer clic y le da toda la información detallada. También dejaré todos estos enlaces en mi página web y estaré escribiendo y comentando toda la última información sobre estos últimos requisitos para entrar a España este 2022. Espero que toda esta información les sea muy útil, que toda esa condensación de información en un solo lugar además les sirva mucho. Visiten www.fabianbernal.com. Los espero ahí y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Gracias y que estén muy bien. Chao.